¿Te escuchas? Ya, ahí sí. Disculpa que ya se me haya acabado el tiempo, pero siga nomás, siga nomás. ¿Hasta cuándo? ¿10 minutos? Tiene 40 minutos más a contar de ahora. No, pero para que los demás no... Uno, que se conecten y empieza vos. Oye, Vicente, se conectan y empieza tú, ¿ya? Espérate que se están conectando. ¿Cuántos faltan? Como 5. Ah, por eso. Es que le pongo, se meten. Falta. ¿Ya? Falta la tía Katy. No sé. Sí, Eh, te esperamos. Espérate, que Tranquilo. espérate. No, dale nomás si ya vemos varios. Creo que no voy a alcanzar por el tiempo. Yo les dije que la reunión viene para largo, pero voy a llegar para no aburrir, ¿cierto? Hasta un ratito más. Y cuando sea otra oportunidad, Sí, lo hacemos de nuevo. tenemos el domingo. Continuamos. Ya aún cerraron las puertas y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Hay algo con las lámparas, se apagaron las lámparas. Es lo que dice es como una aplicación. El templo estaba oscuro, se había apagado las lámparas. Ya, había oscuridad, había poca luz. Nosotros podemos aplicarlo, ¿cierto?, a que habían abandonado, ¿cierto?, lo que es nuestra luz, en la palabra de Dios. Se han olvidado, ¿cierto?, de lo que es la palabra de Dios. En nuestra asamblea, nuestra característica es que nosotros amamos la palabra de Dios. Pero es lamentable decir que muchas veces nosotros abandonamos la palabra de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida cotidiana, porque no es solamente cierto que la palabra de Dios nos alumbre en nuestra vida. O sea, esa es la intención de Dios, que Dios, cierto, alumbre en nuestro corazón a través de su palabra toda nuestra oscuridad, todo nuestro rincón, todo lo que nosotros, cierto, hemos ocultado a la luz, cierto, de Dios. Nosotros pensamos que podemos engañar, dice, no os engañéis vosotros mismos. Dios no puede ser engañado. La palabra de Dios debe ser, cierto, aquella que nos corrija. Dice que apagaron las lámparas. Nosotros tenemos, vuelvo a repetir, para los que se conectaron recién, vuelvo a repetir que las lámparas son figura aquí, ¿cierto? Podríamos aplicarlo como la palabra de Dios. Hemos apagado la palabra de Dios en nuestra vida. No hemos alejado de ella. No la disfrutamos, no la ponemos por práctica en nuestra vida. No hemos olvidado de la palabra de Dios. Israel, ¿cierto?, había apagado las lámparas. Qué hermoso es que la palabra de Dios, ¿cierto?, en este pasaje nos muestre cómo se habían olvidado completamente de la casa de Dios, habían cerrado los pórticos, es decir, que no había acceso, ¿ya?, hacia Dios, habían cerrado literalmente a este Dios que es bondadoso, que siempre, ¿cierto?, es un Dios que está atento a lo suyo. Habían cerrado y habían apagado las lámparas. Nosotros debemos también probarlo en este periodo de tiempo. Y es aún más donde nosotros debemos pensar en la palabra de Dios, meditar en ella, no apagarla, sino abrirla, leerla, que ella alumbre nuestra vida, que ella, ¿cierto?, nos colme a través de su palabra. Dice la Escritura en Colosenses, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Es el mandato de Dios, escudriñar las Escrituras, dice el Señor también en Juan, capítulo 5, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Al apagar las lámparas de Dios, no solamente
apagamos o tratamos de oscurecer nuestra vida, sino que también apagamos la gloria de Cristo, porque ellas dan testimonio de Él. Es decir, que nosotros debemos buscar encarecidamente la palabra de Dios. Esa es nuestra restauración. Es decir, embellecer nuestra casa de Dios, embellecer nuestra propia vida y también abrir la palabra de Dios y meditarla en nuestra vida personal, leerla en abundancia, que ella, ¿cierto?, refleje lo que realmente nosotros somos. Dios, vuelvo a repetir, nos está aprobando en este periodo de tiempo. No solamente nos está consolando, no debemos pensar que Dios simplemente nos quiere consolar y consolar, sino también que nos quiere corregir, quiere poner la vara sobre nosotros. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque también entendemos que Él proveerá, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Has olvidado tú la palabra de Dios? ¿Has apagado la lámpara en tu vida? ¿Qué es, cierto, has hecho con la casa de Dios? ¿Es realmente el lugar donde nosotros deseamos estar? ¿Es el lugar donde nosotros queremos vivir? ¿Hemos olvidado de Dios? ¿Nos hemos olvidado de Él? Muchas veces nosotros engañosamente decimos, no, de ningún modo nos hemos olvidado de Dios. Pero en nuestra vida y en nuestra propia experiencia, muchas veces me temo que sí, que no hemos olvidado de Él. Y Dios hace esto para que nosotros nos volvamos a Él. Vuelvo a decir, para aquellos que no estaban antes, Ezequías vive en un periodo de tiempo difícil, en un periodo de tiempo completamente peligroso. Asiria, ¿cierto?, era el dominador de aquel lugar y tenía, ¿cierto?, al pueblo de Dios sumido en oscuridad. Nosotros, ¿cierto?, vivimos también en un momento difícil. Sé que podría seguir, pero no quiero tampoco aburrir. Quiero que meditemos en esto y tal vez, ¿cierto?, podamos pensar en nuestro corazón que Dios está probando a cada uno de los que estamos escuchando. Termino diciendo, dice, por lo tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y nos ha entregado a turbación, a execración y a escarnio. Y luego dice, como veis vosotros con vuestros propios ojos. Miren, nosotros somos testigos de esto. Dios, cierto, nos ha entregado a una cosa tan insignificante como nos estamos viviendo, una enfermedad, cierto, que es acarreada por un virus. Y nos ha entregado para que nosotros, cierto, nos volvamos a Él. Para que sepamos que Él nos está corrigiendo, que no solamente nos está consolando, sino que está probando nuestra vida en el día de hoy. La ira de Dios, ¿cierto?, no pesa sobre nosotros, como se ha dicho, ¿cierto?, en Romanos, que la ira de Dios no cae sobre nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero sí, ¿cierto?, nosotros debemos ser probados, para que nuestra fe sea probada por fuego. Y nosotros debemos pensar y meditar en esto. Dios nos ha entregado para probarnos. ¿Qué vamos a sacar de esto nosotros? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo vamos a vivir en nuestra vida? ¿Te has olvidado de Dios? ¿No hemos olvidado de la casa de Jehová? ¿Hemos sacado la inmundicia que hay? Recordemos que no solamente como iglesia somos la casa de Dios, sino que también en forma individual somos el templo de Dios. Dice Corintios, dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Cualquiera, ¿cierto?, que destruyera el templo, Dios le destruirá a él. Dios está probando nuestra vida y debemos purificarnos, sacar toda la inmundicia que hay en nuestra vida. Ojalá que así sea y que el Señor, ¿cierto?, nos acompañe a hacerlo. Yo quería y tenía en mi mente esta meditación que va a traer consuelo si nosotros seguimos estudiando este
tremendos pasajes, ¿cierto?, de Ezequiel, nos traerá consuelo. ¿Ya? Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Damos gracias porque las cosas que se escribieron son para nuestro provecho. Realmente tú nos tienes este lugar para meditar en lo que realmente somos, que debemos volcarnos completamente a ti. Todo aquel que ha apagado, ¿cierto?, la lámpara de tu palabra, halle gusto en ella, se vuelva a ella, le busque en la noche, en la mañana, a través de tu palabra, la gloria de Cristo. Que tú seas con nosotros, que tú bendiga a cada hermano que ha escuchado esta reunión y que tú seas con nosotros. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.